gracias por compartir un nuevo programa de Avances en Salud. Para nosotros es una verdadera bendición. Hoy hablaremos acerca de un tema esencial, fundamental para toda la población, así como cada uno de los temas que siempre compartimos con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Hoy hablaremos acerca de las preguntas más frecuentes realizadas en endocrinología. Para hablar de este tema y contestar todas sus preguntas, se encuentra con nosotros el doctor Juan Pablo Carías, médico endocrinólogo, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas, por supuesto un excelente médico profesional en esta área. Bienvenido, doctor Carías. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes compartiendo y poder transmitir información muy importante a la teleaudiencia que nos hace el honor de sintonizarnos en esta noche. Así es, doctor, y arrancaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es la función del médico endocrinólogo? En primer lugar, la endocrinología se encarga del estudio y del manejo de las enfermedades de las glándulas endocrinas, o sea, las enfermedades de las glándulas que vierten su secreción al torrente circulatorio. Podemos poner algunos ejemplos muy importantes de ello. Finaliza el combate, el campeón de categoría 97 kilogramos, ganador, con Cruz Roja de Honduras, Kevin Mejía. Mitos y realidades y todas las preguntas que también usted nos envíe a través del 9230. Una de las consultas más populares que existe hoy en día es: ¿cuál es la diferencia entre prediabetes y resistencia a la insulina? Bien, básicamente, doctora, la prediabetes y la resistencia a la insulina son dos problemas de salud que están indisolublemente unidos, ¿verdad? Es decir que la prediabetes, o sea, la resistencia a la insulina precede y acompaña a la prediabetes, en el sentido de que la insulina es una sustancia que se encarga, o una hormona, por decirlo de una manera, que es el término más correcto, que se encarga de producir o inducir que el organismo asimile correctamente el azúcar que nosotros consumimos en la dieta. Entonces, bajo determinadas circunstancias, como el exceso de peso corporal, fundamentalmente derivado del exceso de tejido adiposo, favorece que el organismo pues se vea obligado a producir más insulina por la resistencia que ese tejido induce a la acción de la insulina. Entonces, a lo largo de la cadena termina apareciendo una glicemia en ayunas elevada, sin que llegue a ser propiamente un valor propio o un valor de diabetes, perdón. Y puede ser también que el paciente a las 2 horas de una prueba de tolerancia a la glucosa oral presente también una glicemia que no es normal para ese momento del examen. ¿Es un mito o una realidad el hecho que muchos dicen que un paciente diabético que sea niño no crece? Bueno, los pacientes, depende si nosotros controlamos correctamente los niveles glucémicos del paciente o de la paciente a largo plazo,
esto no debe de interferir en ninguna medida en el crecimiento y el desarrollo del paciente. Claro está que una diabetes de mal control puede influir en el desarrollo y en el crecimiento de una paciente o un paciente cuando esta enfermedad o cuando este síndrome aparece en una edad pediátrica, y al influir en el desarrollo y el crecimiento, pues puede también incidir en la talla de estos pacientes. ¿Un enojo, susto o depresión puede desencadenar diabetes en un paciente? El estrés psicológico que puede conllevar el aparecimiento de un enojo, de un disgusto, etcétera, per se, en un paciente que por lo demás no tiene factores de riesgo o los tiene controlados, no debe de ser una causa que desencadene diabetes mellitus de ninguna manera. ¿El hipotiroidismo causa obesidad? Más que obesidad, doctora, el hipotiroidismo es una causa de sobrepeso. No es lo mismo sobrepeso que obesidad, son dos rangos que están sí. en distintos niveles, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante identificar a todo paciente que se encuentre en el rango de sobrepeso, sospechar que se pueda tratar de un hipotiroidismo, o incluso a una paciente o un paciente que le cueste mucho trabajo bajar de peso, pues uno debe de sospechar la presencia de hipotiroidismo. Doctor, aprovechando esta diapositiva que estamos viendo en pantalla, varias personas se preguntan cuál es la causa de la diabetes, en vista que algunas personas se cuidan, hacen ejercicio y desarrollan. No es tan común, pero sabemos que influye la carga genética y otros factores ambientales, o cómo era su vida en un pasado. Todos somos diferentes y nada está establecido. Lo que un día puede estar presente, al día siguiente o posteriormente, dependiendo de nuestros cuidados, ya no puede existir, o viceversa. ¿Cuáles son las principales causas de esta enfermedad? Atendiendo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, o que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que agrupa este síndrome en 4 categorías: diabetes mellitus tipo 1, en la cual nosotros podemos, el paciente, por un proceso inmunológico, mejor dicho autoinmune, que generan destrucción de las células beta del páncreas, que son las células donde se produce la insulina, entonces sobreviene una disminución radical, mucho mayor del 80% de la masa de células beta del páncreas o de la producción de insulina, y entonces esto pues precipita el aparecimiento de la hiperglucemia crónica que caracteriza a la diabetes mellitus. Cuando hablo de hiperglucemia hablo del aumento sostenido de la glucosa o del azúcar, de las concentraciones de azúcar en sangre, y eso es muy importante que lo mencionemos. Por otro lado, doctora, la diabetes mellitus tipo 2, que es, por decirlo de una manera, el tipo de diabetes más frecuente que nosotros vamos a observar, sobreviene por factores que más bien están asociados al estilo de vida del paciente. Es decir, transgresiones dietéticas, cuando el paciente come en exceso grasas saturadas o azúcar, carbohidratos simples. Entonces eso incide en que haya resistencia a la acción de la insulina, y posteriormente al paciente le sobreviene una diabetes mellitus tipo 2. Por otro lado, hay otros tipos de diabetes mucho menos frecuentes, y en última instancia se encuentra la diabetes gestacional, que es cualquier trastorno o alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que aparece o se detecta por primera vez en el curso de un embarazo. Doctor, ¿de qué dependen las complicaciones de un paciente? Algunos dicen, bueno, yo me he cuidado, y aún así me ha aparecido una complicación de un paciente diabético que no me la esperaba. ¿De qué depende esto, doctor? En primer lugar, hay que estar claro de a qué es lo que el paciente, o qué es lo que el paciente entiende por cuidado, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es educar y entrenar y educar al paciente bajo criterios estrictos, rigurosos, para su autocuidado y automonitoreo. En segundo lugar, si se cumplen todas estas premisas, es muy poco probable que el paciente vaya a tener una complicación, o por lo menos una lesión, por ejemplo, el aparecimiento de un pie diabético, etc. Yo creo, en el caso particular de su servidor, que la base fundamental
para una de las bases fundamentales, una de las piedras angulares en el manejo de la diabetes es la educación diabetológica. No es lo mismo informar al paciente que educarlo, ¿verdad? Informarle es transmitir conocimientos, pero educarlo implica que el paciente de manera consciente e inconsciente ejecute esos conocimientos en favor de su beneficio, de su salud. ¿Por qué el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres que en hombres? La causa principal de hipotiroidismo entre la tercera y quinta década de la vida, de manera casi habitual para ambos sexos, es un tipo de una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad de naturaleza autoinmune. Y esta es la causa principal de hipotiroidismo y es mucho más frecuente en mujeres, es decir, una relación de aproximadamente 6:1 en el caso de estadístico, y entonces por eso es que es la causa más frecuente de hipotiroidismo. O sea, en la mujer se presenta con más frecuencia el hipotiroidismo. ¿Por qué, doctor, pacientes, así como lo que estamos viendo en pantalla de esta imagen, presentan síntomas? Algunos pueden presentar varios o todos, y algunos ningún síntoma, presentándose como una enfermedad asintomática. Me refiero con esto a la elevación de los niveles de glucosa en sangre en un paciente que se considera prediabético o diabético. Muy frecuentemente, doctora, en nuestra consulta y en la práctica médica, casi en general, se van a encontrar pacientes que no presentan síntomas, ¿verdad? Los síntomas, cuando se presentan estos síntomas, lo más frecuente es que el paciente venga experimentando pérdida de peso, es decir, una pérdida o una disminución en el peso corporal en el transcurso de un año, mayor o igual al 10% del peso basal. La otra característica es que el paciente experimenta un apetito ávido o voraz, perdón, el término más correcto. Aumenta la frecuencia y el volumen de la orina, de la micción, y hay mucha sed. Estos son los síntomas más frecuentes. Comúnmente el paciente no experimenta manifestaciones clínicas, casi por lo general el paciente no experimenta manifestaciones clínicas, o son muy pocos los que presentan manifestaciones clínicas. Sin embargo, no es descartable y hay que actuar con celeridad. Nosotros indicamos los exámenes cuando hay un determinado grupo de factores de riesgo que nos hacen pensar en nuestra práctica clínica que debemos de indicar los exámenes para poder diagnosticar este problema de salud. Eso es con respecto al paciente con diabetes mellitus tipo 2. En el paciente con diabetes mellitus tipo 1, que son los menos frecuentes, el paciente o la paciente habitualmente ya viene con una complicación aguda que muy frecuentemente puede ser la cetoacidosis diabética, ¿verdad? Que es un cuadro de terapia intensiva, que no es el caso de la diabetes mellitus tipo 2, o no debe de ser por lo común el caso de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué existen pacientes, doctor, que se hacen una glicemia en ayunas y dicen, bueno, yo estoy completamente sano? Pero más adelante se le vuelve a estudiar porque el paciente presenta algunos síntomas que podrían estarse relacionados con resistencia a la insulina, y el paciente se chequea y la glucosa postprandial aparece elevada. ¿A qué se podría deber esto? Es lo que estamos hablando ahora. Estos pacientes presentan, o lo que estábamos hablando hasta hace poco, estos pacientes presentan resistencia a la acción de la insulina, y evidentemente cuando consumen hidratos de carbono o azúcares simples o azúcares refinadas, estos pacientes, el organismo no asimila correctamente por la resistencia a la acción de la insulina, no asimila correctamente los hidratos de carbono simples que el paciente consume, principalmente estos. Y entonces los pacientes presentan una glicemia o una concentración glucemia debe ser, una concentración en azúcar muy elevada a las 2 horas aproximadamente del consumo de estos azúcares. Doctor, ¿en qué edad gestacional se debería de realizar el test de Sullivan? ¿Y qué es eso? El test de O'Sullivan es un examen que se practica o se practicaba. Hay distintos criterios para el diagnóstico y la pesquisa de IOP, la pesquisa o búsqueda de diabetes gestacional. Es un examen que se realizaba o se realiza para el diagnóstico de diabetes gestacional y debe de practicarse. Usualmente la glicemia en ayunas se practica cuando se hace la captación de la paciente, y sobre la segunda o tercer trimestre del embarazo se puede practicar, o al momento de la captación se puede practicar el test de O'Sullivan, ¿verdad? Que tiene determinados requerimientos.
no es un examen que se les realiza a todos los pacientes, todas las pacientes. Que se le realiza a todas las pacientes, o no es el tipo de inducción, de secreción o inducción o prueba dinámica que se realiza, por ejemplo, con una paciente que no está embarazada, a la cual se le realiza la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Con esta respuesta nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más información en Avances en Salud. Quédese con nosotros. Seguimos con más en Avances en Salud, siempre recordándole que usted puede participar con nosotros, no solamente enviando la palabra salud a través del 9230 para ser el acreedor del glucómetro cortesía de médicos, sino también para hacer las preguntas que usted desee pertinente para el doctor Juan Pablo Carías, el médico endocrinólogo que está con nosotros el día de hoy. Es muy difícil conseguir médicos endocrinólogos en nuestro país, son muy pocos y realmente para nosotros es un gusto que el doctor siempre nos acompañe. Un gran profesional de la salud, de la medicina, Gracias. De la endocrinología, y aprovechemos porque realmente esta puede ser una guía diagnóstica muy importante para usted y toda su familia. Nadie, me incluyo, está exento de tener una enfermedad endocrinológica y que Dios no lo permita. Sin embargo, debemos de estar orientados dónde acudir, dónde quién acudir y cómo cuidarnos, que este es el objetivo de Avances en Salud, la prevención. Seguimos realizándole preguntas frecuentes en endocrinología, que sabemos que son las que le realizan los pacientes todos los días al doctor Juan Pablo Carías, según la enfermedad relacionadas con las glándulas endocrinas de las cuales nos habló al inicio del programa. Otra de las preguntas frecuentes es con respecto a la hemoglobina glicosilada. Los pacientes se confunden y dicen, bueno, ¿qué es esto? El doctor me lo indicó, pero realmente también me dijo que me hicieran la glucosa y la postprandial. ¿Cuál es correcto hacerse? ¿Se tienen que hacer todas, doctor, las que hemos mencionado, o con la hemoglobina glicosilada es suficiente para el médico endocrinólogo para saber cómo va la evolución del paciente? Pues lo deseable, dos de los parámetros de control en el caso del manejo de la diabetes son la glucosa en ayunas, en sangre venosa, y la hemoglobina glicosilada A1C. Hay distintos tipos de hemoglobina glicosilada. Entonces nosotros debemos de indicar la hemoglobina glicosilada A1C, que es la que nosotros ejecutamos o que es la que nosotros tomamos en consideración para el seguimiento de estos pacientes. Y yo considero que, y de acuerdo a las guías también, a los consensos internacionales, lo que está recomendado es la indicación de la glucosa en ayunas o la glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada A1C. Se expresa en términos de %. Doctor, ¿cuáles son las indicaciones de exámenes, los estudios que debe realizar un paciente que es diabético? Tanto para los que vienen iniciando, pacientes que tienen muchos años de evolución. Algunos dicen, no, yo cada año me chequeo. Pacientes que tienen mucho tiempo y que tal vez no están muy bien controlados. O cuando me siento mal, me chequeo. Igual que pacientes vienen iniciando y dicen, no, yo me siento bien, es más, ni voy a tomar el tratamiento. Solo voy a seguir un plan alimenticio y con eso es suficiente. ¿Qué opina usted de todo esto, doctor, según su experiencia, tanto en clínicas públicas, también en su clínica privada, donde usted atiende, por cierto, en el Centro Morazán, para todas las personas que siempre nos preguntan por el doctor Carías? Cuéntenos un poco acerca de su experiencia con respecto a los casos que atiende a diario y estas interrogantes. Nosotros consideramos que es muy importante el seguimiento periódico de los pacientes y las pacientes. Lo recomendado es que el paciente que no sigue los objetivos de control deba de evaluarse cada 3 meses aproximadamente con los exámenes complementarios y clínicamente. Lo recomendado para un paciente que está siguiendo los criterios de control es que sea evaluado 2 veces al año. Sin embargo, nosotros consideramos que un paciente, en la mayoría de los casos, nosotros le damos evaluaciones a los pacientes cada 3 meses, porque uno también debe de reforzar las medidas o las medidas educativas con estos pacientes, las medidas desde un punto de vista de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, que son muy importantes. Y es deseable en este caso los chequeos periódicos.
y cuanto más que el paciente presente complicaciones crónicas, ¿verdad? Es decir, que tenga dañada la vista por una retinopatía diabética, que tenga dañados los riñones por una nefropatía diabética o que tenga lesiones neurológicas por una neuropatía diabética. Y ya que está hablando, doctor, acerca de la neuropatía diabética, que sabemos que también hay podría haber un grado de insuficiencia venosa en los pacientes y afectación con úlceras debido a complejos cutáneos vasculares periféricos, que no es en todos los pacientes, pero sin duda no se podía descartar. Háblanos un poco con respecto a esto. ¿Podría el paciente tener síntomas relacionados con una neuropatía diabética o cuáles podrían ser inicialmente? Lo más frecuente es que el paciente presente dolor de tipo quemante, sobre todo en la planta de los pies, lo que denominamos dolor en bota, ardor o dolor en bota, y de predominio nocturno, que no tenga ninguna relación con la marcha, es decir, que sea indistinto al desplazamiento, a la marcha. Porque si sobreviene dolor a la marcha, eso puede significar que puede ser una lesión vascular más que una lesión de origen neurológico. En la imagen nosotros podemos observar una lesión que es relativa a un pie diabético, ¿verdad? Aparentemente. Se pueden observar lesiones de tipo isquémico, es decir, que hay insuficiencia de los vasos sanguíneos para surtir sangre a los tejidos, producto del mismo curso de la enfermedad, y entonces se pueden observar este tipo de lesiones ahí en la imagen que está en pantalla, ¿verdad? Nosotros comúnmente agrupamos este tipo de lesiones bajo la denominación del pie diabético. El pie diabético es la lesión que asienta que tiene por sustrato común el pie de un paciente con diabetes. Doctor, ¿cuándo se puede presentar retinopatía diabética en un paciente? Porque hemos conocido casos de personas que al inicio obviamente no se cuidaron, presentaron la enfermedad, después se han monitoreado, han llevado controles, cuidado su alimentación y todo lo necesario para mantener una vida estable siendo diabético, pero de la nada desarrollan retinopatía diabética o nefropatía diabética. ¿Por qué ocurre esto? Bien, inevitablemente las complicaciones crónicas en la mayoría de los casos sobrevienen. Depende también del cuidado que el paciente haya tenido. O sea, depende de cuán pronto hayamos nosotros logrado controlar al paciente al momento que se le diagnosticó la enfermedad. Es decir, del nivel de control que tuvo desde el inicio de la enfermedad y del nivel de control que haya tenido en función de los parámetros a lo largo de su enfermedad que puedan sobrevenir las complicaciones. También es muy importante comentar, doctora, que estos pacientes, las complicaciones crónicas están genéticamente programadas, ¿verdad? Hay pacientes que son desde un punto de vista genético más proclives a desarrollar una lesión neuropática o una lesión de la retina, producto de la diabetes, o una lesión de los riñones, producto de la diabetes. Entonces, consideramos que hay dos factores muy importantes que entran en juego aquí, que son el ambiente y los genes, ¿verdad? Como en la mayoría de las enfermedades, o en todas las enfermedades. Le preguntan si un paciente diabético puede consumir frutas. Hay valoraciones nutricionales que nos ayudan a nosotros a seleccionar el tipo de frutas que puede consumir un paciente. Por ejemplo, nosotros tomamos muy en consideración lo que denominamos el índice glucémico, que el índice glucémico es más o menos, por decirlo en términos no técnicos, la manera en cómo un alimento eleva el azúcar una vez que este es ingerido. Es decir, hay alimentos que tienen un índice glucémico muy elevado. Por ejemplo, la sandía tiene un índice glucémico relativamente elevado y no debería estar indicada en pacientes con diabetes. Hay otras frutas, por ejemplo, como la uva o la manzana, que no tienen un índice glucémico tan elevado como la sandía y sin embargo tienen sustancias antioxidantes muy beneficiosas para la salud. Otra cosa muy importante, que después de las 3 o 4 de la tarde no está recomendado el consumo de frutas, porque varias circunstancias favorecen a que haya un depósito o un exceso de depósito de azúcares producto del consumo de estas frutas, y entonces el organismo no las asimila correctamente, ¿verdad? Por decirlo en términos menos técnicos.
¿Con qué frecuencia se debe de tomar la glucosa en casa un paciente diabético? Y ya que tenemos un glucómetro aquí, que ustedes ya lo conocen, que son el glucómetro cortesía del médico, que es de la marca Prodigy, que es lo que ellos cuentan, un excelente glucómetro. ¿Cada cuánto se debe de realizar un paciente, doctor? Como le decía anteriormente, un paciente diabético, un monitoreo de su glucosa. Depende. Si el paciente está con medicamentos orales nada más, no es recomendado que se chequee la glucosa con el glucómetro de rutina, ¿verdad? Salvo de que debe de andar siempre con su glucómetro, porque puede ser que experimente un bajón de azúcar y en ese momento debe de medirse el azúcar, la glucosa. Pero lo correcto en un paciente que está utilizando insulina, independientemente del tipo y la dosis de insulina y el esquema de insulina que esté utilizando, es que se chequee por lo menos 2 días a la semana, 2 días seguidos a la semana. En ayunas, las glicemias prepandriales, es decir, antes de la comida, y las pospandriales, después de la comida, con una frecuencia más o menos semanal en dependencia del control. Es decir, que el paciente que está utilizando insulina, sí o sí, tiene que chequearse periódicamente el azúcar con un glucómetro. Con esta respuesta nos vamos nuevamente a una breve pausa comercial. Continuamos con más en Avances en Salud. Tenemos muchísimas más preguntas frecuentes en endocrinología para el doctor Juan Pablo Carías. Ahora contestaremos algunas relacionadas con las enfermedades de la glándula tiroides. Le preguntan al doctor qué significa tener los niveles de T3, T4 normal y la TSH elevada. Los niveles de la TSH elevada, bueno, T3 y T4 normales, la T3 y la T4 son las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas se producen y se liberan por la glándula tiroides al torrente circulatorio. Y cuando la TSH se encuentra por encima del rango normal bajo estas características, entonces estos pacientes son portadores de una condición que se denomina hipotiroidismo subclínico. Sub porque está por debajo del rango clínico, es decir, de pronto no pueden o no presentan manifestaciones clínicas, o estas no son lo floridas que se puede esperar en un paciente que ya tiene un hipotiroidismo clínicamente manifiesto. En este sentido, cabe darle un seguimiento al paciente y si se cumplen algunas condiciones muy importantes, entonces se le prescribe dosis de levotiroxina sódica, que es el medicamento para tratar la glándula los problemas de hipotiroidismo. Y esa precisamente es otra de las preguntas. Si siempre el tratamiento para el hipotiroidismo o el hipertiroidismo es el mismo. No. Los pacientes que tienen hipotiroidismo deben comúnmente tratarse con levotiroxina sódica, ¿verdad? Que tiene diversos nombres comerciales. Y los pacientes que tienen hipertiroidismo, comúnmente nosotros los manejamos con un grupo de sustancias que se denominan antitiroideos de síntesis. Estos antitiroideos de síntesis pueden ser sustancias como el propiltiuracilo, el metimazol, etcétera. Entonces, estos antitiroideos nos sirven a nosotros para controlar al paciente y, en dependencia de la causa que tenga de hipertiroidismo, pueda dársele un tratamiento definitivo para poder solventar de manera permanente el hipertiroidismo. Un paciente que tiene hipotiroidismo puede tener cambios en la personalidad, anemia, cabello frágil, uñas quebradizas. Por supuesto que sí. El hipotiroidismo es una causa bastante frecuente, de alteraciones en el estado de ánimo de la persona, y puede presentar caída de cabello o tendencia a la caída del cabello quebradizo, y lesiones en las uñas y anemia, ¿verdad? El paciente con hipotiroidismo no controlado puede presentar anemia. ¿Los pacientes que tienen nódulos en la tiroides necesitan tratamiento vía oral? Bueno, a propósito del hipotiroidismo subclínico, sí es muy importante mencionar que cuando el paciente tiene hipotiroidismo subclínico y los nódulos no tienen un aspecto ni clínico ni ultrasonográfico de malignidad, sugestivo de malignidad, lo deseable es darle tratamiento con levotiroxina sódica.
en este caso, para frenar el crecimiento o para neutralizar el crecimiento del nódulo. ¿Qué significa tener TSH normal y T3 elevada? Bien, hay varias situaciones en las cuales se puede modificar la T3 y no necesariamente, y la TSH mantenerse normales y no necesariamente tener alguna traducción clínica importante. Varias condiciones que pueden modificar las concentraciones de hormonas tiroideas totales. Por eso es deseable indicar las hormonas tiroideas libres, porque son más fidedignas al momento de hacer un diagnóstico. Entonces nosotros no consideramos que una T3 aislada, con una T elevada, con una TSH normal, necesariamente implica una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre un bocio multinodular y los glándulos los nódulos tiroideos? Bueno, el bocio, para ilustrar el concepto, el bocio es el aumento de la glándula tiroides, un aumento generalizado en la glándula tiroides, de volumen, de es tamaño. La que están viendo en pantalla, disculpe, doctor. Sí, nosotros podemos ver ahí en la pantalla que se observa las estructuras, la glándula tiroides, el tiroides, y las estructuras que están o que tienen íntima relación con esta glándula. Y vemos en la parte derecha de su pantalla, se puede observar cuáles son las estructuras o las partes de la glándula tiroides, ¿verdad? Vistas desde frente y vista de manera posterior. Las partes son, la glándula está dotada de un lóbulo o una parte izquierda, de un lóbulo o una parte derecha y una parte central que se denomina istmo. Y entonces, cuando hay un aumento generalizado de la glándula tiroides, es decir, que hay un aumento en el volumen del lóbulo derecho, izquierdo y el istmo, entonces podemos decir que nos encontramos frente a un bocio. Ahora, el nódulo es un aumento de tamaño localizado, no generalizado. Bajo esa perspectiva, nosotros podemos decir entonces que puede haber nódulos sin que haya bocio, o un bocio multinodular o uninodular, o un nódulo solitario. Le preguntan qué es la tiroglobulina y a quién se le indica. La tiroglobulina es una sustancia o una molécula a partir de la cual se liberan al torrente circulatorio las hormonas tiroideas. Esta tiroglobulina única y exclusivamente la produce la glándula tiroides. Es decir, que puede servir como un marcador de seguimiento para aquellos pacientes o aquellas pacientes que fueron operadas fundamentalmente por un cáncer de tiroides. Es decir, nos permite, si esa sustancia está presente en condiciones que nosotros consideremos importantes o bajo determinadas circunstancias clínicas, nosotros pensamos que ese paciente pueda tener una recidiva tumoral. Pudiera ser. Y ya que estaba hablando acerca de un bocio, para que aquí comprendan mejor los televidentes. Doctora, entonces en la parte superior de la lámina nosotros podemos observar de que el paciente presenta un aumento de tamaño de la glándula tiroides visible y evidentemente palpable, y esto se denomina bocio, ¿verdad? Hay diversos grados en función de la visibilidad y la palpabilidad del bocio, o sea, cuán palpable o visible sea, y entonces en este caso este paciente hay un bocio. En la parte izquierda inferior podemos observar una glándula tiroides que más bien pudiera ser una glándula de tamaño normal o atrófica, y en la parte derecha inferior podemos observar una glándula tiroides agrandada, y esto es sugestivo de la presencia de bocio. Es decir, el que la glándula tiroides esté agrandada nos hace a nosotros pensar desde un punto de vista clínico o asumir desde un punto de vista clínico que este paciente presenta bocio. ¿Podrían existir enfermedades relacionadas con enfermedades de la glándula tiroides a investigar? Cuando se presenta el bocio, urge la investigación de ese bocio, es decir, valorar la forma o la morfología de ese bocio, las características morfológicas o de la forma de ese bocio, y valorar la función de esa glándula tiroides, porque en función de eso nosotros podemos decir que es un bocio eutiroideo, que es un bocio hiperfuncionante, o que es una glándula tiroides hiperfuncionante o una glándula tiroides
o un bocio en el contexto de un hipotiroidismo. Y también en el caso de que sea un bocio eutiroideo, también valorar la presencia de la coexistencia de nódulos que nos hagan pensar que nosotros debemos de hacer una biopsia por aspiración con aguja fina y determinar la naturaleza de ese nódulo. ¿Cuáles podrían ser las probables complicaciones después de una tiroidectomía debido a un cáncer de tiroides? En una de las láminas nosotros pudimos observar la presencia de unas pequeñas glándulas en la parte posterior que se llaman paratiroides. Estas glándulas paratiroides se encargan fundamentalmente del metabolismo del calcio. O mantener las concentraciones del mineral calcio dentro de sus valores normales. Una vez que el paciente es operado por la causa que fuere y que tenga indicación para ello, muchas veces estas glándulas paratiroides se lesionan o son removidas junto con la glándula tiroides. Entonces se altera el metabolismo del calcio y eso puede producir una complicación muy importante. Otra de las complicaciones consecutivas a la operación de la tiroidectomía puede ser la lesión de un nervio que se llama laringio recurrente, que es el que se encarga de inervar las cuerdas vocales y producir nuestra voz. Por cuanto es muy importante mencionar que el paciente puede presentar disfonía. ¿Todo paciente diagnosticado con cáncer de tiroides necesita alguna suplementación especial? ¿O también algún paciente que es diagnosticado con esta enfermedad necesita realizarse cirugía? El tratamiento de elección en el paciente vamos a empezar por esa última pregunta. El tratamiento de elección en el paciente con cáncer de tiroides sigue siendo el tratamiento quirúrgico. Indiscutiblemente que es muy importante. Es incuestionable. Y sí, claro, el paciente antes de, no en todos, pero en aquellos pacientes que se indica una sustancia que se denomina yodo radiactivo, ellos deben de guardar una dieta muy especial, al menos 2 semanas antes de aplicarse o de que se les induzca el consumo del yodo radiactivo como parte de su tratamiento de cáncer de tiroides. Entonces esta dieta debe ser baja en yodo, ¿verdad? Es muy importante mencionar este detalle. Doctor, sabemos que el endocrinólogo también es responsable de medir o indicar algunas pruebas especiales en pacientes que, por ejemplo, aquellos que tienen un estrés excesivo, que todos lo podemos tener en algún momento, sin embargo, ese límite se ha sobrepasado y el paciente está agotado, especialmente después de las 4 de la tarde, no se siente bien, paciente que creía que tenía depresión, le dieron tratamiento, pero el paciente realmente no mejora su transcurso del día, en la mañana amanece muy bien, activo, pero después de las 4 de la tarde está decaído y su nivel de tolerancia al estrés es muy bajo. ¿El cortisol está indicado, doctor? Estamos pensando en la insuficiencia suprarrenal. Claro que sí. En primer lugar, usted dijo un elemento muy importante, doctora, que cuando el motivo de consulta del paciente es el cansancio, vamos a decirlo en esta forma, cuando el motivo de consulta del paciente es el cansancio, uno debe de evaluar, bueno, ¿en qué momento del día se presenta este cansancio? Este cansancio es progresivo, hay síntomas que lo acompañan y en ese caso sí está indicado o sí es obligatoria la indicación de un cortisol basal, es decir, un cortisol en la mañana, ¿verdad? Que se realice una extracción de sangre para determinar las concentraciones de cortisol en sangre. Y es muy importante la indicación de este examen como parte del diagnóstico de un padecimiento que se llama insuficiencia suprarrenal. El cortisol es aquella hormona que nos ayuda a mantenernos con energía, actividad, nos ayuda a reaccionar correctamente frente al estrés. Y nosotros debemos de ser muy exhaustivos a la hora de evaluar estos pacientes. Gracias por la respuesta, doctor. Nos tenemos que ir nuevamente. Seguimos con muchísima más información para usted. Tenemos también varias de las consultas que son importantes evacuar en Avances en Salud y no nos podemos ir sin preguntárselas al doctor. Le preguntan si el síndrome de ovario poliquístico puede generar el síndrome de Cushing.
El síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de Cushing. Bien, de hecho, uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros deberíamos de establecer entre el síndrome, o sea, en relación uno con el otro, en relación al síndrome de ovario poliquístico, es el hipercortisolismo endógeno, ¿verdad? Sobre todo por el hábito externo, la morfología de la paciente. En ese punto sí creo que pudiera tener una relación como diagnóstico diferencial o como descarte. No obstante, es muy importante mencionar que el sobrepeso o la obesidad que se puede ver en el contexto del síndrome de ovarios poliquísticos o que pueden inducir el aparecimiento del síndrome de ovario poliquístico, en muchas ocasiones se coexiste o se relaciona en alguna medida como paso previo al aparecimiento de enfermedades endocrinológicas, en este caso el síndrome de Cushing o hipercortisolismo. Entonces sí es muy importante tomar en consideración que bajo estas circunstancias que yo acabo de explicar, sí van de la mano, ¿verdad? Doctor, una madre de familia le ha escrito a través del 9230 preguntándole que su hija tiene vitiligo y quiere saber si esta tiene relación con una enfermedad de la glándula tiroides. Muy buena, muy interesante pregunta. El vitiligo es una enfermedad que pudiera tener alguna relación en el sentido de que coexiste con el hipotiroidismo, fundamentalmente de naturaleza autoinmune. Esto es, la paciente que tenga vitiligo puede tener, sobre todo en pacientes jóvenes, que es muy frecuente, o sea, que es muy importante mencionar esto, puede coexistir el vitiligo con las enfermedades de tiroides de naturaleza inmunológica o autoinmune. Un paciente diabético le pregunta que a qué se debe que en un estudio que se realizó le sale que tiene microalbuminuria en orina. Normalmente los riñones no deben de filtrar proteínas, pero cuando el paciente sobrepasa el umbral y comienza a filtrar proteínas, eso es sugestivo o pudiera ser sugestivo de daño renal. Otra de las preguntas muy importantes, por cierto, le pregunto a un paciente diabético cuáles son los síntomas de hipoglicemia. Dice que a veces siente que se le baja la glucosa, se realiza la glucometría y se le baja, especialmente cuando se levanta. Quiere saber a qué se puede deber y cuáles podrían ser los síntomas. En el caso de los pacientes con hipoglucemia, el paciente puede o no detectar síntomas en dependencia de que haya lesiones nerviosas autonómicas. Muchos pacientes ya con el decursar del tiempo terminan no experimentando ningún síntoma y sin embargo cuando se les mide la glucosa la tienen en 50 o 60. Y otros pacientes ya experimentan síntomas de hipoglucemia justamente cuando, por ejemplo, se les induce tratamiento con insulina o con algunos antidiabéticos orales como la glibenclamida, por ejemplo. Si el paciente presenta hipoglucemia matutina, habría que revisar si las dos, y él está utilizando insulina, sobre todo insulina NPH, utiliza un suplemento de insulina NPH o un complemento de insulina NPH nocturna, habría que ver si se está poniendo las dosis correctas, si está consumiendo los alimentos requeridos para evitar esta hipoglicemia. Esos son dos consejos importantes. ¿Cada cuándo debe chequearse los niveles de parámetros de hormonas tiroideas en sangre un paciente que padece ya sea de hipo o hipertiroidismo? En el caso del paciente hipotiroideo o la paciente hipotiroidea, la TSH es el examen de elección como parámetro evolutivo. Una vez que se ha instaurado el tratamiento con levotiroxina sódica, claro está. Eso va a depender del grado de control, puede ser entre 6 y 8 semanas o puede ser cada 6 meses. Eso depende del grado de control. El paciente que tenga hipertiroidismo, pues los chequeos son un poquito más periódicos, más frecuentes, ¿verdad? Mensual puede ser incluso, o de hecho. ¿Cada cuánto debe de visitar a un nefrólogo o un oftalmólogo, incluso un urólogo en el caso de los caballeros o un ginecólogo en el caso de nosotras las damas, visitar a estos especialistas si un paciente es diabético? Bueno, yo le puedo recomendar, le voy a dar una respuesta que parece obvia, es muy importante decirlo, ¿verdad? Cada vez que esté indicado.
Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene disfunción, un varón que tiene disfunción sexual eréctil y que es diabético, lo primero que hay que hacer es corregirle los niveles de glucosa, es decir, normalizar los parámetros evolutivos de estos pacientes desde un punto de vista de laboratorio. Y una vez que se ha estandarizado o se han normalizado los parámetros evolutivos y se han descartado la diabetes o enfermedades relacionadas a la misma como causa de la disfunción, entonces sí es indicado remitirlo con un especialista en urología. Lo mismo la mujer con diabetes, ¿verdad? Evidentemente que la mujer con diabetes es más susceptible por su enfermedad de base a determinados procesos ginecológicos. Entonces sí es recomendable de que nosotros los endocrinos estemos en estrecho contacto y en trabajo multidisciplinario. Yo pienso que en medicina lo más importante es el equipo, el trabajo en equipo, en este último caso, con una ginecóloga o un ginecólogo. Gracias, doctor. Una nueva pausa comercial nos espera, pero ya regresamos. Estamos llegando al final de Avances en Salud, pero como siempre estamos muy complacidos y bendecidos de que usted nos acompañe en esta hora de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Le agradecemos al doctor Juan Pablo Carías, médico endocrinólogo. Ustedes lo pueden contactar en Centro Morazán, en el área médica. Los números de teléfono están en sus pantallas o pueden llamar al 98 48 63 26. El doctor está para servirle. Doctor, si podemos hablar de manera muy rápida, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se utiliza un glucómetro? Que en esta ocasión estamos a punto de decir quién es el ganador del glucómetro, cortesía de Meiko, y queremos aprovechar que usted está con nosotros para decirles a los televidentes qué es lo que ustedes tienen que evitar al poder usar un glucómetro. Lo primero es que el paciente se lave correctamente las manos. No es recomendable limpiar con alcohol la zona previo a la extracción de la muestra, a la toma de la muestra, sino que después. El otro error muy común es pinchar los dedos, sobre todo el dedo índice o los dedos que conforman la pinza digital, ¿verdad? No deben de pincharse estos dedos, sino los últimos dos dedos de ambas manos. Y en las partes laterales, ¿verdad? Porque si lo pinchamos en la yema de los dedos, ahí es donde hay mayor terminaciones nerviosas y eso puede provocar mucho dolor. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos nuevamente. Como siempre, le invitamos a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.